Muy buenos días, gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live de la República. Les saluda el periodista Esteban Arrieta. En esta ocasión nos acompaña Donoto Guevara, que fue diputado del Movimiento Libertario y al cual hemos invitado hoy al periódico para conversar sobre el tema del empleo público, los salarios. Donoto ha estado haciendo denuncias a través de redes sociales sobre el costo de la planilla estatal. Entonces es un poco revisar esos datos, conversar con Donoto sobre estos temas. Donoto, preguntarle en primera instancia qué lo está motivando o qué lo motiva a revisar estos temas casualmente. Bueno, como diputado yo realicé algunas acciones. Yo fui diputado en el cuatrienio pasado y presenté varias acciones de inconstitucionalidad contra cláusulas abusivas que hay en el sector público, en las convenciones colectivas del sector público. También me eché el primer pulso de hacer públicos los salarios en el sector público. Me llovieron los recursos de amparo, una denuncia inclusive ante la Agencia Protectora de Datos. Me defendí en las instancias correspondientes y gané cada uno de esos juicios. Y la Sala Constitucional señaló que la información de los salarios de los funcionarios públicos es información pública y que básicamente se sustenta en un principio constitucional que es el de transparencia y rendición de cuentas. Correcto. Y que ese principio constitucional tiene prevalencia sobre el otro principio constitucional, que es el del derecho a la intimidad. Tratándose de fondos públicos, no hay tal derecho a la intimidad. A usted le pagan con dinero todos los costarricenses, esa información tiene que ser pública. Entonces, esa fue una primera batalla que gané. Ahí lo veía usted venir de que había de repente un desorden con el tema del gasto público y salarios públicos, pero cuéntenos qué ha encontrado al revisar datos, salir institución por institución, en la UCR, en la Junta, en instituciones como Jandeva, Recope. Sí, en el sector público uno se da cuenta que hay diferentes castas desde el punto de vista de salarios. Usted tiene, por un lado, a los empleados de instituciones autónomas o empresas públicas que son la casta privilegiada en el sector público. Por otro lado, usted tiene a otros funcionarios de ministerios, especialmente el Ministerio de Seguridad, especialmente personas que trabajan en el Ministerio de Educación Pública y otros ministerios que comparativamente, si usted analiza la categoría salarial en la que se encuentra cada uno, ganan muy por debajo de lo que ganan en las instituciones autónomas. Entonces ahorita que empezó a discutirse, y yo celebro que en la Asamblea Legislativa se conformara una comisión especial para discutir el Fondo Especial de la Educación Superior, el FES, con el propósito de llevar luz gastando la plata que les transferimos todos los costarricenses todos los años. Entonces yo decidí empezar a hacer publicaciones de salarios en la Universidad de Costa Rica con el propósito de sensibilizar a los diputados que están analizando ese tema en la Asamblea Legislativa, igual que la opinión pública, sobre lo que está sucediendo en la Universidad de Costa Rica, que no se vale lo que están diciendo ellos, que no se van a acoger a lo que señaló la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que recientemente se aprobó, donde establece unos límites en cuanto a el tipo de pluses salariales que se pagan a los funcionarios en una institución pública determinada. Entonces, por eso esto lo estoy publicando, con el propósito de poner insumos sobre la mesa de discusión que se está dando en estos momentos en la Asamblea Legislativa. Precisamente, como usted bien lo ha dicho, la Junta de Protección Social es una de las instituciones que ha dicho que no se va a plegar a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en cuanto al empleo público. La Caja Costarricense del Seguro Social también es otra de las instituciones. Y el mismo Poder Judicial. El mismo Poder Judicial es otro. Ahí se está generando una especie de rebeldía. Es cierto que a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Pero se está generando una rebeldía a pesar de la difícil situación económica que tenemos y a pesar de que hay una ley aprobada que establece una revisión de pluses salariales. Sí, la rebeldía de estas entidades públicas, Poder Judicial, la Caja y Junta de Protección Social, es contra las disposiciones que vienen contenidas en el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, en el capítulo que tiene que ver con regla fiscal y el capítulo que tiene que ver con empleo público, donde dicen, no, mire, eso que dice ahí es para aplicarle a nuevos funcionarios, no a los actuales. Y eso, si usted revisa las actas de la discusión de ese proyecto, además una parte me correspondió a mí como diputado en la época en que yo fui diputado, porque ese proyecto viene del periodo anterior. Y la otra parte, usted analiza
todas las participaciones de la ministra la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. Correcto. Usted analiza las participaciones de diferentes actores, el mismo presidente de la República, el mismo Rodolfo Pisa, diputados de diferentes bancadas en relación con este proyecto, viendo el espíritu del legislador, claramente se entendía que todas las entidades públicas en relación con pluses salariales que no son derecho adquirido, podían hacer modificaciones. Correcto. Por ejemplo, si a una fecha determinada se estaba pagando el plus salarial de la dedicación exclusiva con un porcentaje determinado y la ley me dice ahora no puede superar de tanto, pues entonces lo que hay que hacer es los ajustes a lo interno para que ese plus salarial se ajuste a lo que dice esta ley. Sin embargo, están mostrando estas entidades, Poder Judicial, por otro lado la Caja y por otro lado usted tiene a la Junta de Protección Social diciendo no, mire, eso no me lo apliquen a mí. Eso aplíquenlo para nuevos empleados públicos, pero no a nosotros. Y luego, lo que dijo Esmeralda Britton ayer o antier sobre este tema, dijo, no, es que nosotros estamos cubiertos por una convención colectiva. Bueno, denúnciela entonces, presente la acción de inconstitucionalidad, instruya a la Procuraduría. Claro. Ahora bien, Donoto, usted nos señalaba entre bambalinas antes de iniciar este conversatorio, este Facebook Live, de que hay salarios totalmente desproporcionados, ¿no? Según la investigación que usted ha hecho, de acuerdo a las calificaciones técnicas de las personas. Pero cuéntanos qué ha encontrado, poco para que la gente sepa a qué es lo que usted se está refiriendo a propósito del costo en cuanto a salario. Sí, aquí tengo un ejemplo. Un ejemplo es toda la planilla de la Junta de Protección Social del mes de julio del año pasado. La tengo montada en una tabla dinámica en Excel y entonces yo aquí puedo acomodarlo por categoría salarial y voy a chequear acá lo que son policías, por ejemplo, en la Junta de Protección Social. Policías, la categoría salarial se llama policía e inspector de tránsito. Y resulta que la Junta de Protección Social tiene 37 personas en esa categoría salarial. Y les voy a leer los primeros 10 salarios. 3.685.000, 3.506.000, 3.300.000, 3.057.000, 2.933.000, 2.892.000, 2.000.000 y un resto. Y ahí siguen. O sea, esa es la clase de salarios que se pagan en la Junta de Protección Social a las personas que están en esa categoría salarial. Esto ya de entrada nomás nos debiera decir, ojo, ahí hay algo que no está bien. Es mejor, digamos, pensando en la racionalización de los fondos públicos, correcto, porque acordémonos que esto es, adicionalmente a esto está el salario escolar, correcto, que en el sector público reciben 14 meses al año de salario, mientras que en el sector privado son 13 meses de salario al año con el aguinaldo. Entonces, esto nos muestra de que para hacer un mejor uso de los fondos públicos, a la Junta de Protección Social le convendría tercerizar este tipo de servicios, contratar a una empresa privada para brindar este servicio y ponerlas a competir a ver quién le cobra menos. Y entonces con eso se ahorra inclusive el pago de las cargas sociales, porque además de esto, a estas personas hay que pagar lo correspondiente a la caja, en la Caja Costarricense del Seguro Social del aporte patronal sobre este tipo de salarios. Correcto. Entonces el monto que paga la Junta de Protección Social por ese concepto es exorbitante. Pero esto que estoy mencionando, una entidad con 440 funcionarios, es exactamente igual en la Universidad de Costa Rica con casi 10.000 funcionarios. Eso era lo que le iba a decir, ¿no? Lamentablemente esto no es una situación de una sola institución, sino que es de varias instituciones donde hay convenciones colectivas que de repente se han ido mucho más allá del código de trabajo y han usted está mencionando, me parece que es muy importante lo que acaba de mencionar y voy a reaccionarle porque todos, y yo me incluyo, durante mucho tiempo creímos, yo creí, y ya luego me he dado cuenta que yo estaba equivocado, que los pluses salariales en todas estas entidades públicas venían por el lado de las convenciones colectivas y que había cláusulas abusivas en las convenciones colectivas. Y por eso yo empecé a presentar acciones de inconstitucionalidad contra cláusulas abusivas en convenciones colectivas. Pero luego nos encontramos con algo, con que muchos de esos pluses no tienen un sustento en una convención colectiva. Son básicamente concesiones unilaterales, acuerdos e inclusive ve usted, ve qué interesante porque aquí se puede estar abriendo la caja de Pandora en relación con lo que acaba de suceder con la decisión de la Fiscalía de formalizar una acusación penal contra presidentes ejecutivos de la Caja
y contra directivos y gerentes de la Caja Costarricense del Seguro Social por decisiones que tomaron en relación con varios temas. Uno, el incremento de la planilla sin ningún tipo de sustento. Dos, el otorgamiento de pluses salariales. Desde la directiva, no producto de una convención colectiva. Si ese criterio, a ver, si la Fiscalía es consistente en el criterio y si hay denuncias que vienen a señalarle a ella y, situaciones similares que se han dado en otras entidades, la Fiscalía tendría que empezar a abrir el expediente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque el grupo de magistrados ha acordado darle incentivos pluses salariales a todos los funcionarios del Poder Judicial sin que medie convención colectiva, a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, porque el grupo de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones ha aprobado una gran cantidad de pluses salariales que no están sustentados en una convención colectiva. Son básicamente dádivas, son concesiones unilaterales que hacen ellos, que son funcionarios públicos que tienen un deber de cuidar los fondos públicos con celo. Bueno, están disponiendo de ellos como si fueran bienes de difunto. Así sucede con el directorio legislativo. En la Asamblea Legislativa hay pluses salariales que no se desprenden de una convención colectiva. Y así usted empieza a revisar, la Caja Costarricense del Seguro Social está plagada de ese tipo de pluses salariales. Entonces, ojo, no es únicamente cláusulas abusivas en convenciones colectivas, son acuerdos que se han tomado al más alto nivel de ciertas entidades públicas, juntas directivas de instituciones autónomas, consejos municipales, alcaldías. Por otro lado, usted tiene el Consejo de la Judicatura, el Consejo de los Magistrados, el Directorio Legislativo, la Asamblea Legislativa. Entonces usted podría, bajo esa tesitura, donde usted llegó y aprobó una concesión unilateral, podría, mediante otro acuerdo, reversarlo. Correcto. Entonces, estamos hablando que muchos son directrices, decisiones tomadas. Esto es voluntad política. Es voluntad política. En muchas ocasiones puede ser voluntad política. Precisamente, y bueno, tomando en consideración lo que nos dice, hay falta de voluntad política para meter en cintura a la Caja, a la Junta de Protección Social, en este caso, exigir que se cumpla lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Ve usted un caso, y es que este gobierno está lleno de contradicciones de todo tipo, y empezando nomás. Llega y el presidente ejecutivo de Habdeba dice, mire, lo que va a pasar acá es que nos van a quebrar, si el gobierno no se mete, aquí estas personas hay que despedirlas, y eso es un desastre, y Habdeba quiebra. Y entonces dicen, el presidente toma la decisión de destituirlo, porque no se alineó, esa es la explicación que da él a la prensa, no se alineó a las decisiones del Poder Ejecutivo. Bueno, y Esmeralda Britton en la Junta de Protección Social, y Román Macaya y más los directivos que en esas juntas directivas, tanto en la Junta de Protección Social como en la de la Caja Costarricense del Seguro Social, no se alinearon a los designios del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo siendo el presidente con la ministra de Hacienda diciéndoles, mire, esta ley es de acatamiento obligatorio para ustedes, y ustedes tienen que tomar las previsiones a lo interno para que esto se aplique, girando de las instrucciones a recursos humanos para que haga los cálculos correspondientes, las rebajas correspondientes, los ajustes correspondientes. En lugar de eso, no se alinean, se separan, retan al presidente y no pasa nada. ¿Qué pasa si esta rebeldía no se para en estos momentos? No, en estos momentos lo que va a suceder es que más y más presidentes ejecutivos de instituciones autónomas van a empezar a decir, bueno, si a Patricia Mora del INAMO realmente no le pasa nada cuando ella dice, mire, no estoy de acuerdo con ese plan fiscal y no estoy de acuerdo con tal otra cosa y tal otra cosa, y entonces ella se levanta y claramente dice, ese plan fiscal es empobrecedor y va a tener estas consecuencias. Si Esmeralda Brito llega y dice, no, en la Junta de Protección Social no se va a aplicar porque hay una convención colectiva, tan sencillo como denuncia la convención colectiva, o tan sencillo como vamos, lo que son quinquenios, porque eso, el pago de quinquenios y el pago de no sé qué otra vaina que hay en la Junta de Protección Social, eso lo vamos a dilucidar en una acción de inconstitucionalidad que vamos a presentar nosotros en la Junta de Protección Social, o señores Procuraduría, ustedes ayúdenme para presentar una acción de inconstitucionalidad contra todas estas cláusulas abusivas. Pero además, todo aquello que no esté contemplado en la convención colectiva, y que además, según decisiones, según pronunciamiento de la misma Procuraduría, una ley específica tiene una potencia mayor
que un convenio entre partes. O sea que inclusive una ley específica le puede caer encima a una convención colectiva y ajustar las disposiciones de la convención colectiva a básicamente lo que establece la ley. Por ejemplo, en el tema del auxilio de cesantía. El auxilio de cesantía, que en algunos casos es de 20 años o que no tiene límite o que es de 15 años, no. El auxilio de cesantía va a ser de 8 años, excepto en aquellos casos en que hay convención colectiva que se ajusta a 12. Correcto. Es lo que dice la ley en su transitorio. Entonces, eso es lo que hay que aplicar. Y la Procuraduría está respaldando esa tesis jurídica. Entonces, los jerarcas de la institución, en lugar de ir en contra de la Procuraduría, en contra de la intención del Poder Ejecutivo, tienen que alinearse. Y si no, se van. Y si no, el presidente, si es consistente, debiera quitarlos. Correcto. Pero no está pasando eso ni lo otro. Entonces usted tiene hoy, puede extender esa rebelión. Usted tiene hoy una rebelión, pero por todo lado. Usted ve en estos momentos el ministro de Salud y ministro de Agricultura cuestionando la canasta básica y tirándole muy fuertemente a la ministra de Hacienda. El presidente y el ministro de Presidencia desaparecidos. Ahí hay una bronca, pero monumental entre esas carteras. Luego usted tiene agricultura y ambiente peleados con el tema de los reglamentos de plaguicidas y de insumos agropecuarios, porque se hizo una reforma en el cuatrienio pasado para facilitar la inscripción de productos de insumos agropecuarios y Minade dice, no estoy de acuerdo con esa vaina. Correcto. Y entonces están totalmente enfrentados. Usted ve lo del mismo aguacate. Usted tiene a Comercio Exterior y a La Jiménez diciendo, bueno, qué bien estamos negociando con los mexicanos, y usted tiene a Renato Alvarado diciendo, nada, aquí seguimos adelante, aquí no entra aguacate mexicano. ¿Y el presidente dónde está? Entonces, en estos momentos estamos totalmente a la deriva, no hay presidente, no hay ministro de la presidencia, y se está invitando a los jerarcas de las diferentes instituciones a rebelarse en este caso contra la aplicación de las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en dos áreas: regla fiscal. Claro. Y la otra que tiene que ver con el tema de pluses salariales, que con esa ley se acotaban, se reducía el impacto de esos pluses salariales en la planilla de cada una de estas instituciones. Claro. Pero bueno, en estos momentos la invitación es, mire, la verdad es que aquí no pasa nada, rebélese. Claro, ok. Paralelamente a todo este proceso de los incentivos, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el gobierno ha venido de manera simultánea debatiendo, construyendo una ley de empleo público, ¿no? Que según nos cuentan, será presentada en la próxima semana, sí, que tiene como objetivo, en cierta forma, hacer un régimen de salario único, varios regímenes de salario único, y donde se estaría aumentando la base salarial, pero disminuyendo supuestamente los incentivos. ¿Cuáles son las expectativas que usted tendría sobre una ley de empleo público para, en definitiva, recortar el gasto público que de repente, usted ha revisado remuneraciones y no está satisfecho con eso? Sí, lo que ha trascendido a la prensa sobre ese borrador que ya está circulando, donde se establece que va a haber un salario base del 80%, donde dicen, bueno, va a haber un incremento en el salario base, porque una de las explicaciones que ellos dan a estos salarios que yo acabo de leer es que como el salario base es bajo, entonces han tenido que recurrir a los pluses salariales para mantener, dicen ellos, atractivo trabajar en el sector público. Okay. Entonces lo va subiendo y subiendo y subiendo, y se crean, y son muy creativos a la hora de hacer crear estos pluses salariales. Entonces lo que dicen es, no, mire, va a haber un salario base que va a explicar el 80% del salario de cada funcionario público y un 20% que va a venir producto de evaluaciones de desempeño y otro tipo de pluses salariales, pero no más de un 20% del salario que reciba alguien. Esto es para nuevos empleados públicos, no es para los empleados públicos que actualmente están trabajando en municipalidades, autónomas, empresas públicas y los diferentes poderes. Entonces ya desde ese punto de vista tenemos que ajustar expectativas sobre gasto público. Correcto. Presente. Esto no va a tener ningún impacto en el gasto público que hoy a corto plazo. En el corto y mediano plazo. Esto va a ser más a largo plazo conforme se vayan pensionando personas, se vayan pensionando, vayan renunciando, vayan falleciendo, o en algunos casos se despida a alguien, que cuesta mucho despedir a alguien en el sector público, y estas personas vayan siendo sustituidas por otras personas. Aquí el esfuerzo, por eso es que yo no tengo muchas expectativas de que esto pueda arreglar a corto y mediano plazo el tema de gasto público. Es algo que hay que hacer, hay que ordenar
Hay que ordenar los regímenes de empleo público. Hay como 14 regímenes de empleo público y con esto, en teoría, se tiene la intención de cambiar esos 14 regímenes de empleo público por uno solo. Y eso está bien. O sea, eso hay que reconocerlo. Eso es un buen primer paso. Ahora hay que entrar en el detalle de ese 20%, a ver cómo se va a manejar, y el incremento en el salario base para, dicen ellos, mantener atractivo trabajar en el sector público. Porque yo esperaría que ese salario base mínimo que se le pague a todos no sea diferente al que se paga en el sector privado. Y entonces ahí es donde, si una persona trabaja, que el salario mínimo, una ocupación determinada, son 250, son 300,000 pesos, bueno, uno esperaría que esos 300,000 pesos sean los mismos en el sector público. Y no empiece con un salario base de $500,000 de pesos. Sí, entonces, ese es un temita que hay que ponerle atención, porque el diablo está en los detalles. Entonces habría que ver cómo se come lo que ellos están haciendo. A mí me parece que buscando una reducción en el monto que hoy gastamos que tenemos en gasto público relacionado con remuneraciones, lo que hay que hacer primero es revisar el tamaño de la planilla. Claramente hay muchísimos, cuando uno analiza estos datos de la Junta de Protección Social o de la Universidad de Costa Rica, pero usted se mete en el ICE, se mete en acueductos, se mete en Recope. Que con la mitad del personal podían trabajar. Es más, hay 1,800, qué interesante Recope, 1,800 empleados, 1,800 y un resto de empleados. El jerarca rector del tema de Recope, que es el ministro de Ambiente, él es el jerarca rector sobre esa entidad. Dice el rector de esa entidad que con el 40% de los funcionarios puede funcionar Recope. Yo estoy de acuerdo con él. Eso significa que sobran casi 1,000 funcionarios. Claro. Bueno, pero entonces el tema es qué están haciendo ustedes al respecto. Es como cuando usted tenía 300 y un resto de empleados asignados a la gerencia de refinación. En agosto del 2011 se cierra la refinación, pero ahí se mantienen los 300 y un resto de funcionarios en la gerencia de refinación. Entonces, eso requiere valentía de llegar y decir, no, mire, esto hay que hacer una reducción sustancial de la planilla, tómense, cada quien se va con todos los extremos laborales, se le liquida a todo el mundo, tome aquí, vamos a reducir dramáticamente el tamaño de la planilla y luego vamos a revisar pluses salariales que no son derecho adquirido y los vamos entonces a rebajar, vamos a hacer una reducción. Si usted es empleado público de esa entidad y no le gustan esas reglas, usted puede renunciar y entonces le pagamos todos los extremos laborales o lo que fuera, usted váyase y entonces, pero así vamos reduciendo el tamaño de la planilla. Es importante hacer esa reforma al Estado, hay que cerrar instituciones que no sirven, hay que reducir el frondoso árbol del Estado costarricense, hay que podarlo, hay que reducirlo, hay que acercar entes desconcentrados a los ministerios de donde se desconcentraron para ganar gobernabilidad. Entonces hay que hacer una reingeniería del Estado. Yo eso es lo que no estoy viendo que esté sucediendo hoy de parte de esta administración. No siento que vaya a tener la voluntad política, el músculo para hacer esas reformas estructurales que se requieren. Ya ve usted que en el tema de empleo público, reducción de planilla, nada más, tres píldoras de esta administración. Hay que despedir como a 600 personas de Habdeba y entonces llegan y dicen, mandan una directriz, todas las entidades públicas del país van a ver cómo absorben esos 600 puestos. Lo que mencioné ahora de Carlos Manuel Rodríguez, que el jerarca o el rector de Recope, que dice sí, sobra el 60% de la planilla en Recope, pero no se toma ninguna decisión. La otra, cierran FONAVE, de ese órgano desconcentrado del Ministerio de Educación Pública que se encargaba de la distribución de las becas a nivel de escuela, de todo el sistema de educación pública. Resulta que hay unas críticas que siguen arrastrándose muchísimo rato, dice que esa carajada no funciona, entonces le quitan esas responsabilidades a FONAVE y se las trasladan a Limas para que las concentre o utilice la plataforma de la distribución de becas de Avancemos y entonces se encargue las becas de FONAVE también, pero los funcionarios de FONAVE los meten a la planilla del Ministerio de Educación Pública. No hay reducción de una sola plaza. Entonces, ya usted tiene ahí unas indicaciones de que esta administración no está dispuesta a comprarse las broncas que hay que comprarse para reducir el tamaño de la planilla. Entonces, lo que vamos a tener es la gran presión sobre los eurobonos. Ahora endeudémonos más porque eso nos permite seguir pateando la bola, no hacer reformas estructurales y llegar hasta el 2022 sin mayor complicación para dejarle a la siguiente administración las reformas estructurales. Es lo que yo siento que va a suceder. Lo de la regla fiscal, inclusive he escuchado por ahí
que una de las condiciones que está poniendo el Ministerio de Hacienda sobre la mesa en la negociación con los diputados es, mire, vamos a respetar la regla fiscal que se acaba de aprobar en el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Pero, dice uno, pero ¿cómo? Sí, esas fueron las condiciones para permitir que aumentaran los impuestos. Ahora usted no me salga con que como condición para el endeudamiento usted va a cumplir con lo que ya manda una ley. Ahora, casualmente, que no tiene ni pie ni cabeza. A propósito de los eurobonos, decía ya el PUS que ellos, si no se pone orden en la Junta de Protección, si no se pone orden en la caja, ellos no votan los eurobonos, porque entienden casualmente que el gobierno no está haciendo lo suficiente para el recorte del gasto. Sí, y me parece que es una posición responsable de los diputados de la unidad. Me parece que el Partido de Liberación Nacional también debería caminar en esa dirección. Yo los veo dubitativos, los veo a veces muy dispuestos a soltarle al gobierno esa cantidad de dinero que le permita al gobierno llegar al 2022 sin mayores sobresaltos. Ahí, ganadito perro, ahí vamos a llegar hasta al 2022. Pero acá, y también presionado por grupos del sector empresarial, diciendo, pucha, es que con los eurobonos se quita presión sobre el sistema financiero nacional y va a haber más crédito disponible para los emprendimientos, etcétera. Entonces, están presionando en esa dirección, claro, para decirles, mire, por favor, aprueben los eurobonos. Pero hay una oportunidad muy grande para decir, sí, vamos a aprobar eurobonos, pero eso viene condicionado a la aprobación previa de X, Y, Z, no el compromiso de que a futuro se va a aprobar, no el compromiso de que vamos a abrir mesas de diálogo y discusión sobre estos temas, que vamos a conversar sobre el tema. No. Esto debe estar condicionado a la aprobación previa de ciertos proyectos de reforma estructural. Correcto. Bueno, Donoto, de esta forma damos por terminado el Facebook Live. Le agradecemos mucho el haber venido a conversar con nosotros y bueno, agradecemos la sintonía a través de este medio. Con mucho gusto.